¿Cuántas veces has dicho, a partir de mañana no volveré a hacer tal cosa? ¿Y cuántas, a partir de mañana haré esto otro? Y luego no pasa nada, todo sigue igual. A Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores que tuvo Roma, también le pasaba. Pero en lugar de quedarse inactivo, tomaba acción para volverse más disciplinado. Seguramente le ayudó mucho escribir en su diario Meditaciones, obra que nos ha llegado a nuestros días y de la que podemos extraer varias de sus meditaciones para volvernos mucho más disciplinados y con ello lograr los objetivos que realmente nos propongamos. Aquí están 10 de las más importantes de esas ideas para la autodisciplina de los escritos de Marco Aurelio. 1. Encuentra un propósito. Marco Aurelio dice, al amanecer, cuando tienes problemas para salir de la cama, daíte a ti mismo, tengo que ir a trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme si voy a hacer aquello para lo que nací? ¿Las cosas para las que me trajeron a este mundo o es esto para lo que me crearon? ¿Para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente o para trabajar? Marco Aurelio pensaba que todos tenemos un propósito, o al menos deberíamos tenerlo. Tener un objetivo marcado hará que nos levantemos cada mañana con las pilas cargadas para poder realizar las metas que nos lleven a completar nuestro propósito. La autodisciplina se consigue teniendo una razón para realizar cualquier tarea, por pequeña que parezca. Por ejemplo, tienes que colgar ese estante que lleva semanas en la caja porque nunca encuentras el momento y así poder colocar todos esos libros que están encima de la mesa que tanto molestan. El objetivo aquí está claro, colgar el estante en la pared para poder usarlo. Ya tienes una razón para poder cumplir ese objetivo y esta razón es la que hará que tu autodisciplina pase por delante de tu cansancio, tus ganas de tumbarte en el sofá o de hacer cualquier otra cosa que no sea cumplir con tu objetivo. Y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida. Si tú quieres correr maratones, empieza a prepararte para ello cada día un poco. Si quieres escribir, escribe todos los días. Si quieres bailar, baila todos los días. Si encuentras una razón de peso para realizar un objetivo y te comprometes a llevarlo hasta el final, verás cómo tu autodisciplina va en aumento. Aunque tengas días en que te dé pereza o no sientas la motivación necesaria, haber trabajado la autodisciplina hará que prosigas en tu camino para lograr tus objetivos hasta el final. 2. Cuenta contigo mismo. Marco Aurelio decía, convierte tu deseo en piedra. Apaga tus apetitos. Mantén tu mente centrada en sí misma. En este punto, ya tiene un objetivo al que quieres llegar, pero, ¿cómo llegar? Hay que construir un plan de acción práctico que te lleve a realizar tu meta final. No solo debes comprometerte con tus objetivos, sino con todas las pequeñas acciones que emprenderás a lo largo del camino en pos de esos objetivos. Debemos comprometernos plenamente a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, sin importar los retos que se interpongan en el camino. La autodisciplina es la capacidad de ponerte en acción, de hacer lo que tienes que hacer independientemente de tu estado físico, mental o emocional. Todo lo que quieres en tu vida, todo lo que quieres tener, ser y hacer, depende de tu capacidad para tomar las medidas necesarias para lograr tus objetivos, te apetezca o no. Puedes empezar por elaborar un plan de acción eficaz que incluya un plazo para alcanzar tu objetivo. También debe construirse sobre la base de mini-metas que dividan el objetivo en partes manejables. Los mini hitos le garantizarán que está trabajando para conseguir el resultado deseado en pequeños trozos y bloques de tiempo. Esta táctica te sitúa en el asiento del conductor. Te da una sensación de control sobre las tareas y proyectos en los que estás trabajando. En última instancia, lo que intentas evitar es sentirte abrumado. El agobio puede derivar rápidamente en procrastinación y esta, a su vez, en estancamiento. Y por supuesto, donde hay estancamiento, la autodisciplina no puede existir. 3. Presentarse todos los días. Marco Aurelio dice, debes construir tu vida acción por acción y contentarte con que cada una alcance su objetivo en la medida de lo posible. Y nadie puede impedírtelo. Incluso después de tener un propósito sólido y un plan práctico, el 95% de nosotros no conseguimos alcanzar nuestros objetivos. Fracasamos porque no somos constantes. Tenemos que presentarnos cada día y esforzarnos. El simple hecho de presentarse y sumergirse en el oficio hace maravillas para la resistencia mental. Te concentras y aceptas el arduo proceso que se necesita para lograr algo grande. Hay que dedicar incontables horas de trabajo antes de recoger los frutos.
La autodisciplina no es más que el hábito de la constancia, de encontrar la motivación para hacer algo una y otra vez hasta que lo haces con el piloto automático y empiezas a ver resultados. Así que aunque falles una vez, por ejemplo, si no hiciste ejercicio cuando sabías que debías haberlo hecho, esto no define tu carácter. Tu capacidad para seguir adelante es lo que te convierte en una persona disciplinada y fuerte. Un mal día no tiene por qué convertirse en una mala semana. Una mala semana no tiene por qué convertirse en un mal año. En cuanto te levantes, recuerda que un nuevo día es una nueva vida y sigue adelante abriendo los ojos y centrándote en lo que tienes delante, que es tu vida. 4. Ponte lo difícil, pero no te pases. En palabras de Marco Aurelio, debemos disciplinarnos en las cosas pequeñas y, a partir de ahí, progresar hacia cosas de mayor valor. Si te duele la cabeza, practica no maldecir. No maldigas cada vez que te duela el oído. Y no digo que no puedas quejarte, solo que no te quejes con todo tu ser. La dificultad voluntaria es una de las formas en que podemos construir nuestra autodisciplina. Las dificultades voluntarias significan ponernos a prueba constantemente y, al hacer que la vida sea incómoda de alguna manera, nos endurecemos para el día en que tengamos que vivirla de verdad. Una privación voluntaria podría ser saltarse una comida y pasar hambre durante una noche, darse una ducha fría, no fumar, dormir en el suelo, dejar la chaqueta en casa cuando sabes que hace frío y está lloviendo, o donar la mitad de tu ropa a una organización benéfica. Puedes optar por prescindir de las redes sociales durante unos días o dejar tu celular en un cajón. Hazlo con la suficiente frecuencia y empezarás a entender qué se siente con la escasez y la penuria y que puedes vivir con ambas si es necesario. 5. Practica la dicotomía del control. Marco Aurelio dice, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Estar angustiado, molestarse por cosas pequeñas, al instante es terrible para la disciplina. Tienes un objetivo, estás trabajando, y entonces los pensamientos y la angustia por algo externo, es decir, que está fuera de tu control, te desvían del camino. Lo mejor que puedes hacer en estas circunstancias es aplicar la dicotomía del control de Epicteto. Recuérdate a ti mismo lo que está bajo tu control y lo que está fuera de tu control. Si aceptas lo que está fuera de tu control, experimentarás tranquilidad. Grábate a fuego en la mente esto y recuérdalo la próxima vez que estés angustiado y distraído. ¿Tienes algún problema en tu vida? Si la respuesta es no, entonces no te preocupes. Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Entonces no te preocupes. Recuerda, entonces no te preocupes. 6. Nunca te hagas la víctima. En palabras de Marco Aurelio, haz tu trabajo sin quejarte. ¿Te suenan estas frases? Nací así. Nunca aprendí cosas diferentes. Mis padres me dieron un ejemplo terrible. Pero sí todo el mundo lo hace. Todo esto son excusas que la gente utiliza para justificar seguir siendo como son en lugar de esforzarse por ser mejores. Hay que asumir nuestras responsabilidades. La mentalidad del porque yo es enemiga de la fortaleza mental. Puede que tú no tengas la culpa, pero tu vida depende de que determines lo que está bajo tu control y que lo tomes. Debes entrenarte para enmarcar estas cosas de esta manera en lugar de recurrir inmediatamente a la autocompasión. Sin duda, es más fácil echar la culpa a los demás cuando algo va mal, pero solo los que tienen un cierto grado de fortaleza mental son capaces de dar un paso al frente incluso cuando no es culpa suya y enderezar el barco. Sé esa persona que actúa, no la que mira hacia otro lado y echa la culpa a los demás. Cuando te victimizas a ti mismo o a tu posición actual, renuncias al control y te absuelves de la responsabilidad personal. 7. Practicar la gratificación diferida. En palabras de Marco Aurelio, digamos que has nacido para sentirte bien en lugar de hacer cosas y experimentarlas. ¿No ves que las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas se dedican a sus tareas individuales, poniendo el mundo en orden lo mejor que pueden? ¿Y tú no estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano? ¿Por qué no corres a hacer lo que exige tu naturaleza? La gratificación diferida implica tener paciencia para alcanzar tu objetivo. Imagina que te han invitado a comer un buen asado en casa de unos amigos o familiares. Te vas a encontrar un montón de comida que vas a tener ganas de devorar, pero estás en fase de perder peso. Si comes todo lo que te pase por delante sin ningún tipo de control,
Disfrutarás de una gratificación instantánea, sin duda. Pero si comes con moderación y sustituyes cosas muy calóricas por la ensalada que hay al final de la mesa, seguramente recibas una mayor recompensa al cabo de un tiempo. Habrás ganado en salud gracias a comer sano y a la vez podrás controlar mucho mejor tu peso. Esta capacidad de resistir la tentación y cumplir nuestros objetivos suele denominarse autodisciplina, y retrasar la gratificación suele considerarse una parte fundamental de este comportamiento. Posponemos lo que queremos ahora para poder quizás conseguir algo más, algo mejor, más adelante. 8. Ignora a los detractores. Marco Aurelio dice, cuando alguien te culpe o te odie, o la gente exprese críticas similares, ve a su alma, penetra en su interior y mira qué clase de personas son. Te darás cuenta de que no hay por qué angustiarse porque tengan una opinión determinada de ti. Cada vez que te sales de la norma y declaras, aunque solo sea para ti mismo, que crees que tienes un propósito especial en la vida y que vas a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, atraerás a los detractores. Los detractores son las personas que critican, objetan o se oponen a algo. A los detractores les encanta decir que no. Puede que te quieran, pero tienen miedo al progreso, así que están en contra de todo y sus opiniones son terribles para tu autodisciplina. Tienes que darte cuenta de que enfadarte por la opinión de alguien a quien no conoces o no respetas es tan estúpido como enfadarse porque llueve. Es una pérdida de energía. Su voz no merece ser escuchada. No entregues su tranquilidad a extraños para que la perturben a su antojo. Debes buscar activamente la opinión sincera de quienes respetas. Pero si alguien solo tiene un historial de ser un detractor, ignóralo. 9. Rodéate de buenos ejemplos. Marco Aurelio dice, incluso te servirá relacionarte con hombres de buen carácter para modelar tu vida según ellos, tanto si eliges a alguien vivo como a alguien del pasado. Ha llegado el momento de mirar hacia afuera en busca de respuestas que te ayuden a fortalecer tu autodisciplina. Concretamente, identifiquemos modelos de conducta. Tu modelo a seguir pueden ser tus amigos, familiares o colegas que ya hayan alcanzado el objetivo por el que estás trabajando. Pregúntate, ¿quién está haciendo esto ahora mismo? ¿Quién ha conseguido este objetivo? ¿Quién ha conseguido dominar este hábito? ¿Quién ha logrado este cambio? ¿Quién tiene la autodisciplina necesaria en este ámbito? ¿Qué puedo aprender de esta persona que me ayude en mi camino? Tómate tu tiempo para preguntar a estas personas cómo se disciplinaron. Pregúntales cómo llevaron a cabo las acciones específicas que les llevaron al resultado deseado. Luego utiliza su experiencia para ayudarte a disciplinarte a lo largo de tu propio viaje personal. 10. Haz un repaso honesto de tu día. En palabras de Marco Aurelio, estas son las características del alma racional: autoconciencia, autoexamen y autodeterminación. Recoge su propia cosecha. Logra su propio propósito. Una de las mejores formas de ser más disciplinado es escudriñarse a uno mismo y encontrar los puntos débiles. Sé brutalmente honesto y utiliza este tiempo para conectar con tu subconsciente. Practicar retrospecciones nocturnas de forma constante te permitirá ser más consciente de ti mismo en cada paso del día, porque estarás recopilando información de forma activa para formular y articular respuestas constructivas a estas preguntas. Pregúntate, ¿qué he hecho bien hoy? ¿Dónde se han puesto a prueba mi disciplina y mi autocontrol? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? Y además, ¿cómo puedo mejorar? Ahora ya sabes cómo puedes mejorar mañana, pero no te castigues. Haz como Séneca y perdónate. Ten un poco de autocompasión. Los estudios demuestran que es perdonarse a uno mismo y no machacarse, lo que te permitirá seguir en el camino y aprender de esos errores. Y no te limites a ser crítico contigo mismo. Piensa en lo que has hecho bien para poder repetirlo mañana. Agradece lo bueno que te ha pasado hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo. Un saludo y a pensar.